Hola a todos, me presento, mi nombre es Jennifer Hernández, soy estudiante de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca del programa Derecho Diurno primer semestre. Hoy les hablaré sobre mi proyecto de investigación que se titula Trabajo Infantil y Adolescente en el departamento de Boyacá, el cual he venido trabajando durante el semestre en la clase Metodología de la Investigación junto con el docente Flover Artunduaga. Empezaré por hablarles del marco teórico, el cual se compone de 5 frases que van a resumir de manera breve de lo que se trata mi proyecto de investigación. El marco teórico es el siguiente: trabajo infantil y adolescente, desarrollo educativo, la pobreza, derecho a la educación y trabajo infantil en el sector agropecuario. La Organización Internacional del Trabajo define el trabajo infantil como aquel que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo educativo, físico y psicológico. Además, el trabajo infantil es entendido como aquel realizado por niños, niñas o adolescentes menores de 18 años que les impide educarse y tener un desarrollo pleno. Y esto es una problemática social grave no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Colombia, por su parte, se ha comprometido con la erradicación progresiva del trabajo infantil. Sin embargo, los índices del trabajo infantil continúan siendo alarmantes y representan una grave vulneración a los derechos de la niñez, empezando por el derecho a la educación, siendo la causa principal la pobreza, quien lleva a los niños, niñas y adolescentes a trabajar para contribuir a la economía de su familia. De acuerdo con lo dicho anteriormente, mi proyecto de investigación cuenta con la siguiente justificación. En Colombia, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, en el último trimestre del 2012 se registraron 1.111.000 niños y niñas trabajadores. 6 años después, y gracias a las estadísticas nuevamente sacadas por el DANE, se evidenció que aunque las cifras eran menores, aún continúan siendo alarmantes, y se tuvo que en el último trimestre del 2018 se registraron 645.000 menores de edad trabajadores, 305.000 de estos niños ubicados en las zonas urbanas y 340.000 de estos niños ubicados en las zonas rurales. De estos, 68,9% eran hombres y 31,1% eran mujeres, lo que nos da a entender que la mayoría de los niños trabajadores se encuentran ubicados en las zonas rurales, es decir, en el campo. También tenemos que según el DANE, el 49,9% de los niños, niñas y adolescentes trabajan para contribuir a la economía de la familia. Y por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo advirtió que el 71% del trabajo infantil se concentra en el sector de la agricultura. Por toda la información dicha anteriormente, el planteamiento del problema que formulé para mi proyecto de investigación es el siguiente: ¿cómo influye en el sector agropecuario el trabajo infantil y adolescente en el desarrollo educativo de los niños, niñas y adolescentes del departamento de Boyacá entre el año 2010 y 2020? Para poder darle respuesta a la pregunta anteriormente mencionada y poder desarrollar de manera más profunda el tema que voy a tratar, mi proyecto de investigación cuenta con un objetivo general y unos objetivos específicos. El objetivo general de mi proyecto de investigación busca analizar la influencia que tiene el trabajo infantil y adolescente en el desarrollo educativo de esta población por medio de la información obtenida de la revisión de la literatura, encuestas de opinión y entrevistas a gente del departamento de Boyacá que haya o esté pasando por la misma situación, con el fin de poder ofrecerle mayor información a las personas sobre las consecuencias que puede traer el trabajo infantil y adolescente. Seguido del objetivo general están los objetivos específicos, que son 3. El primero, identificar las consecuencias que trae el trabajo infantil.
El segundo, comparar el desarrollo que ha tenido una persona que sí tuvo acceso a la educación y una que no tuvo acceso a esta por someterse al trabajo infantil. Y por último, el tercer objetivo específico es ofrecer mayor información a la gente del departamento de Boyacá sobre las consecuencias que trae el trabajo infantil y adolescente en el desarrollo educativo. Un informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dice que a primera vista el principal efecto del trabajo infantil es la deserción escolar, lo que perjudica al niño no solo en su nivel intelectual y su formación personal y académica, sino que también los aleja de espacios de socialización con otros niños, lo que limita sus capacidades comunicativas y fragmenta el pensamiento, debilitando las habilidades necesarias para la inserción social. Otro efecto es la perpetuidad de la pobreza, es decir, la pobreza tendrá una duración infinita en la vida de la persona. Si a un niño se le enseña que trabajar a cambio de unos pocos ingresos es más rentable que estudiar, se le está dando un mensaje errado. Pues darle más importancia al trabajo que a la educación solo logra que la informalidad se mantenga durante toda la vida. Por el trabajo, los niños desertan de la escuela. Cuando adultos, por la pérdida en educación, solo podrán acceder a las ocupaciones de menor calificación y peor pagadas. Por ello, tienen muchas probabilidades de ser los futuros padres de nuevos niños trabajadores, reproduciendo intergeneracionalmente la pobreza. La educación es el primer paso para romper con el círculo de la pobreza, ya que existe relación entre los niveles de educación y las remuneraciones que las personas puedan alcanzar. Para conocer un poco más de cerca las consecuencias y la vida que lleva una persona que pasó o está pasando por el trabajo infantil, se realizó una encuesta a 20 adultos, hombres y mujeres, entre los 29 y 47 años de edad y a 20 niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 15 años de edad del departamento de Boyacá. Y aunque comparar a muchos no nos guste, con los datos obtenidos en la encuesta vamos a poder comparar el desarrollo que ha tenido una persona que sí tuvo acceso a la educación y una que no tuvo acceso a esta por someterse al trabajo infantil. De 40 encuestados solamente encontramos a una persona que sí tenía educación superior. Aquí podemos observar las respuestas más mencionadas del por qué las personas no terminaron sus estudios o ni siquiera los empezaron. Con esta respuesta se puede reafirmar la información dicha desde el principio en cuanto a las razones del por qué empezó a trabajar siendo menor de edad y las actividades que realizaba. Con las respuestas anteriores y lo que pude observar del estilo de vida de los adultos y menores que dejaron de estudiar por trabajar, mientras yo estuve en el departamento de Boyacá haciendo las encuestas, es que empezando por los adultos son personas que hoy en día viven con lo justo en cuanto a alimentación y otros gastos que tienen las personas normalmente y muchas veces les hace falta. Es precisamente por esa falta de oportunidades laborales que tienen que no pueden salir adelante. Y por otro lado, con los niños, están siendo niños con responsabilidades de adultos. Muchas veces no saben de pronto lo que es divertirse o jugar un rato porque todo el tiempo se la pasan trabajando. Pero si hacemos la comparación de todas estas personas con la única que sí terminó sus estudios, la diferencia es enorme. Y no quiere decir que esta persona no trabajó siendo menor de edad, pero no dejó nunca de lado sus estudios, siempre los puso como prioridad, teniendo en cuenta que la única escuela que había le quedaba muy retirada, pero él siempre dio su mayor esfuerzo para poder terminar sus estudios y hoy en día esa persona tiene un trabajo estable, tiene casa propia y tiene muchas oportunidades laborales muy buenas y otros gustos que se puede dar gracias a la educación. Ya para finalizar, les explicaré cuál fue la metodología que utilicé para mi proyecto de investigación, la cual se divide en tres partes: el enfoque, el alcance y el diseño. El enfoque que yo utilicé para mi proyecto de investigación fue el mixto, ya que los dos enfoques ayudaban a que mi proyecto de investigación quedara más completo. Utilicé el enfoque cuantitativo porque quise darle a ustedes
estadísticas e informes que tiene el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y la Organización Internacional del Trabajo acerca del trabajo infantil. Y utilicé el enfoque cualitativo porque quise hacer inmersión en el ambiente natural de los participantes, familiarizarme con ellos y obtener los datos a partir de las experiencias de los mismos. El alcance de mi proyecto de investigación fue explicativo y descriptivo. Explicativo porque el fin de mi proyecto de investigación es poder ofrecerle mayor información a las personas, explicándole las consecuencias que trae el trabajo infantil en el desarrollo educativo de los menores. Y descriptivo porque quise mostrar con precisión algunas características o describir el modo de vida de alguno de los habitantes del departamento de Boyacá para así poder llegar a la respuesta del planteamiento del problema. Y por último, el diseño que tiene mi proyecto de investigación es no experimental, transversal, porque yo no manipulé las variables. Lo que hice fue observar a los participantes tal como se dan en su ambiente natural y además recolecté los datos en un momento único y observé una situación ya existente como lo es el trabajo infantil. El presupuesto de mi proyecto de investigación fueron 5.946.160 pesos que se dividen de la siguiente manera. Este es el valor de las horas que trabajé en mi proyecto. Esto es de la encuesta que realicé. En cuanto al cronograma de este proyecto, son 12 meses. El avance es un proyecto en desarrollo. Y en cuanto a las bibliografías de este proyecto, me basé primero en el libro Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri y las otras dos las saqué primero, una de un informe de la Universidad Nacional de Colombia y el otro informe de una agencia de información laboral. Sin otro particular, me despido, muchas gracias y espero la información les sea de utilidad.